Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación interactiva digital en formato PDF súper fácil usando Canva gratuito, Pinterest e inteligencia artificial. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar. En este caso voy a trabajar con píxeles y voy a ingresar la medida. En este caso un ancho de 1080 por un alto de 1920. Y creamos un diseño y sobre ella vamos a realizar la composición. Primero me voy a Pinterest para buscar la base de la temática. En este caso voy a trabajar una invitación temática capibara y me voy a Pinterest y voy a buscar bajo este término. Este término me permite encontrar fondos relacionados con la previsualización de la pantalla móvil. En este caso voy a buscar de la temática capibara fondos que se me adecúen. Por ejemplo, este fondo tipo acuarela. Por ejemplo, voy a seleccionar este fondo que es el que más se adecue a lo que yo requiero. Clic derecho, guardar como, y lo voy a guardar la imagen. En este caso, por ejemplo, lo voy a guardar como bosque. Retorno a la plataforma Canva y voy a subidos y subir archivo para adjuntar la foto que he descargado. Y bueno, va cargando ya la imagen. Simplemente hago clic y amplío por todo lo que es el tamaño del lienzo. Una vez finalizado, a continuación voy a ingresar una estructura de fondo. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar por ejemplo marco elegante en la sección de marcos y allí hay múltiples marcos que yo puedo seleccionar y bueno, que están relacionados también con esta temática que estoy trabajando. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que tiene bordes dorados. Voy a cambiar de color, voy a trabajar con la colorimetría que se me ha generado de la temática. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar este para lo que es el fondo del color. Y bueno, a continuación voy a ingresar una forma para ingresar lo que es la imagen o la fotografía de la cumpleañera. Me voy a elementos, voy a buscar marco oval en marcos. Por ejemplo, voy a seleccionar una que tenga un contorno. Por ejemplo, esta, que es un marco oval que tiene un contorno. Esta lo voy a ingresar y voy a arrastrar la parte superior minimizando de tal manera que esto me va a servir para ingresar lo que es la fotografía de la cumpleañera. En cuanto al borde del marco voy a seleccionar también esta colorimetría para que se mimetice con el fondo. Me voy a subidos, subir archivo y voy a adjuntar la imagen de la cumpleañera. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar y soltar en este marco oval, doble clic y voy a ampliar la imagen y proceder a centrar. Una vez finalizado voy a agregar otros elementos adicionales, en este caso el texto que viene a ser el nombre de la cumpleañera en la parte superior. Para ello voy a usar una plataforma que es Text Studio que me genera fuentes tipográficas en PNG, en este caso colores dorados. Por ejemplo, esta fuente tipográfica. En este caso ya me viene predeterminado el modelo. Escribo acá el nombre de la cumpleañera y los datos adicionales. Me voy a fondo, selecciono el fondo transparente y clic en descargar. Y nuevamente en PNG y clic en descargar. Automáticamente ya se me ha descargado esta tipografía, lo cual lo voy a subir a la plataforma de Canva. Una vez que haya subido, lo voy a colocar recortando, solamente voy a quedar con lo que es el nombre para colocarlo en la parte superior. En este caso, para trabajarlo mucho mejor, voy a bloquear estas imágenes. De igual manera, lo que es el fondo. Y bueno, una vez que está bloqueado, voy a proceder a ampliar lo que es el nombre en PNG y voy a adecuarlo de esta manera. De igual forma, el texto adicional. En este caso haciendo recortes para calzar justo en una línea. Voy a proceder a agrupar y ajustar justo en el medio. Y bueno, de esta manera ya me ha quedado lo que es el nombre. A continuación voy a agregarle un contraste. Para ello selecciono, me voy a editar, me voy a sombras, me voy a brillante y voy a seleccionar el tamaño. En este caso voy a asignarle un tamaño de 3
y nivel de desenfoque en 0 e intensidad en 100 y voy a cambiar el color. En este caso simplemente para darle un contraste al texto en PNG para que se observe mucho mejor. Y bueno, de igual modo realizo el procedimiento para las demás. Y bueno, una vez finalizado voy a ingresar lo que es un separador de espacios. Me voy a elementos y voy a buscar líneas doradas en lo que son elementos gráficos. Voy a buscar líneas doradas que se me adecúen a la temática que estoy trabajando. Hay muchas, voy a seleccionar dentro de ellas a esta. Lo ubico en esta sección y le voy a recortar. Solamente me voy a quedar con la parte inferior. Lo adecuo, lo amplío justo en el medio. Este me sirve como una línea divisoria. Me voy a texto. En este caso voy a elegir una fuente tipográfica para lo que es el cuerpo, la descripción. En este caso voy a trabajar con esta fuente tipográfica predeterminada que es de uso gratuito. Bueno, voy a desagruparlo, elimino la parte superior y me voy a quedar con esta fuente tipográfica. Me voy a efectos, voy a agregarle un contorno de 163 y en color le voy a dar un color marrón. Nuevamente en color de fondo en blanco. De igual manera, control C, control V de esta línea divisoria, control C, control V el texto y procedo a editar el texto. A continuación voy a ingresar dos botones adicionales. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar botón. Por ejemplo, voy a seleccionar este botón que está en circunferencia y lo voy a adecuar en la parte inferior. Estos son los botones interactivos. Me voy a editar, me voy a duodeno, donde puedo cambiar el color. En este caso un color que se adecue más a la temática y al modelo de diseño. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar este color mostaza. Y bueno, ya se ha seleccionado. Nuevamente me voy a elementos. Y me voy al buscador. Voy a buscar, por ejemplo, ubicación. Me voy a elementos gráficos y ahí puedo seleccionar un icono que me indique la ubicación. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Simplemente hago clic y voy a adecuar a la medida superponiendo a este botón circular. Y voy a cambiar el color. Control C, control V de esta circunferencia que viene a ser el botón. Nuevamente me voy a elementos. En este caso voy a buscar un checklist que me sirve para lo que es la confirmación de asistencia. Voy a seleccionar este checklist que es un icono. Voy a minimizar y cambiar el color con la misma que he usado anteriormente, que viene a ser el marrón. Y bueno, ya está finalizado. Esos son los botones que voy a usar, simplemente son dos. Me voy a capas, mostrar las capas. En cuanto al fondo, los voy a proceder a agrupar. A continuación voy a agrupar estos botones para trabajar otros elementos con mucho mayor facilidad. Una vez que ya está agrupado, a continuación voy a ingresar las imágenes de la temática. En este caso voy a generar imágenes con inteligencia artificial. Para ello voy a usar una plataforma adicional que viene a ser Microsoft Designer, el cual me va a permitir crear imágenes de inteligencia artificial usando un prompt que viene a ser una descripción. Para ello voy a seleccionar la opción de adhesivo, clic en lo que es adhesivo y esto me permite generar. En la parte superior es donde yo voy a crear el prompt o el texto. Puedo escribirlo directamente, pero en este caso yo voy a trabajar con el Google Traductor, puesto que es mucho más conveniente que ustedes puedan escribir en inglés y te da mucho mejores resultados. En este caso realicé la descripción del prompt a la imagen, en este caso son capibaras. Y voy a copiar en lo que es el programa de inteligencia artificial y clic en generar.
Y bueno, de este modo se me va generando ya lo que es la imagen de capibara en formato PNG en alta resolución. Me da múltiples opciones, yo puedo elegir dentro de ellas una, clic para descargar en la parte superior y bueno, ya se me ha descargado, retorno nuevamente a Canva, me voy a subidos, subir archivo y voy a seleccionar la imagen que he generado. Una vez listo, simplemente voy a adecuar, a minimizar y colocar en la parte superior de la invitación. Ahora me voy a editar, me voy a filtros, ver todo y voy a seleccionar un filtro de tal manera que el color se me adecue al fondo de invitación que estoy usando. Clic derecho, capas, mostrar las capas y bueno, esta es la imagen, lo cual lo voy a arrastrar hasta la parte inferior para que quede detrás de la imagen. Nuevamente subir archivos, subo las demás imágenes que he generado con inteligencia artificial y lo voy colocando de la misma manera y voy editando y adecuando a lo que son la colorimetría. Es el mismo procedimiento que voy a realizar con respecto a las imágenes. De igual manera he generado 3 adicionales que los voy a colocar en la parte inferior. Realizo la distribución de las imágenes. Y bueno, finalmente ya tengo lo que es el modelo de manera simple. Y a continuación lo que voy a hacer es linkear los botones. Para ello previamente voy a bloquear los elementos para trabajarlos mucho mejor. Selecciono en caso del primer icono, voy a linkearlo con el Google Maps. Ingreso la dirección, la ubicación donde se va a realizar la celebración, me voy a compartir y copio el enlace. Retorno nuevamente lo que es Canva, clic derecho, desagrupo. Selecciono el icono, clic derecho, enlace y pego el enlace. Listo, listo nuevamente. Ahora a continuación selecciono el botón de fondo, que es la circunferencia, clic derecho, me voy a enlace, pego el enlace, listo y listo. El mismo procedimiento voy a realizar en este caso con lo que es con el botón de confirmación de existencia. Para ello me voy a Google Form. Cuando tú ingresas a Google Form hay modelos predeterminados, en este caso hay confirmación de existencia. Y bueno, esta confirmación de existencia lo voy a proceder a editar. En un anterior tutorial ya les expliqué cómo es el procedimiento de editar un modelo. Y bueno, se los dejo el video en la parte superior y en la casilla de descripción. Y bueno, aquí ya tengo un modelo que he generado previamente. Ahora para copiar el enlace me voy a la parte superior, clic en este icono. Y acortar URL y copiar. Una vez que hemos copiado el URL de esta confirmación de existencia, clic derecho nuevamente, el enlace y pego el enlace creado para el Google Form. Nuevamente selecciono el icono, me voy a enlace y copio el link. Listo, listo. Y bueno, de esta manera he linkeado ya los dos botones, tanto del mapa de ubicación y la confirmación de existencia, que son básicos para una invitación interactiva. Ahora me voy a archivo, clic en descargar. En tipo de archivo voy a seleccionar PDF estándar y clic en descargar. De esta manera ya se me va descargando la invitación en formato PDF interactivo, que tiene 2 botones interactivos y ustedes lo pueden hacer en simples pasos. Espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.